Bienvenidos a todos. Hoy vamos a abordar el tema de ley de Boyle. Primero vamos a identificar qué es un gas ideal. En este caso, pues nos dice que es un gas cuyo comportamiento no es afectado por las fuerzas de cohesión o volúmenes moleculares, ¿verdad? O sea, las fuerzas de cohesión las podemos identificar como las fuerzas que atraen o que mantienen unidas a las moléculas, ¿verdad? En este caso, pues van a ser las moléculas de un gas, ¿verdad? De un gas ideal. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la ley de Boyle? Dice que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. O sea, lo que me está diciendo es que si la temperatura es constante, ¿verdad? Cuando un volumen aumente, la presión va a disminuir. O en todo caso, ¿verdad? Si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir, ¿verdad? O viceversa, como lo identificamos anteriormente. Sí. A eso es a lo que se refiere cuando nos indica que es inversamente proporcional, ¿verdad? Acá pues podemos identificar en este gráfico, ¿verdad? Creo que sería más fácil de observar. Me dice que hay una profundidad de 10 metros, ¿sí? La presión acá, cuando tenemos una profundidad de 10 metros, es de 2 atmósferas. Y el volumen que me están indicando es de 3 litros. Entonces va aumentando la profundidad, de igual manera aumenta la presión, podemos ver acá. Entonces va a disminuir el volumen. Está aumentando la presión, disminuye el volumen. Es lo que identifica, lo que habíamos identificado anteriormente, ¿verdad? Entonces podemos ver que en este caso en el buzo los pulmones se van haciendo más pequeños, ¿verdad? Se van encogiendo, por decirlo. Y a medida en que se sumerge más, cuando alcanza una profundidad de 40 metros, entonces vemos que la presión es de 5 atmósferas, ¿verdad? Está aumentando. Y entonces el aire que contienen los pulmones, ¿verdad? Va a disminuir a 1.2 litros. Acá lo podemos identificar. Entonces ahí vemos claramente cómo podemos identificar la ley de Boyle, ¿verdad? En nuestro entorno. De forma matemática, pues tenemos que, ya vimos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿verdad? Y la temperatura acá me dice que va a ser constante. Entonces nosotros vamos a tener un proceso isotérmico, ¿verdad? Los procesos isotérmicos es cuando la temperatura se mantiene constante, quiere decir que no varía, ¿verdad? No aumenta ni disminuye, simplemente es constante. Son procesos ideales, ¿verdad? Por eso es que se llama ley del gas ideal, ¿verdad? En este caso enfocado con ley de Boyle. Y esta sería la ecuación matemática, ¿verdad? Que representa la ley de Boyle, ¿verdad? La presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces podemos identificar más ecuaciones, ¿verdad? En este caso me dice que P sub 1 va a ser presión 1, V sub 1 va a ser volumen 1, P sub 2 va a ser presión 2 y V sub 2 va a ser volumen 2. Entonces tenemos ahí las ecuaciones para poder calcular la presión 1, el volumen 1, la presión 2 y el volumen 2, ¿verdad? ¿Cómo vamos a medir la presión? Para medir la presión, pues en el sistema internacional tenemos Pascal, en el sistema sexagesimal tenemos María y en el sistema inglés tenemos PSI. Y tenemos acá pues que una atmósfera es equivalente también a 100.325 pascales. De igual manera, pues una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. En este caso, un bar va a ser igual a 1 por 10 elevado a la 5 pascales. Y un PSI va a ser equivalente a 6.894.76 pascales también, ¿no? Y un PSI es equivalente a 1 libra sobre pulgada cuadrada. Muy bien. De esa forma podemos identificar entonces nosotros también la medición de la presión en diferentes unidades de medida.
Veamos un ejemplo acá. Dice que el volumen de un gas a presión me identifican en los pascales, requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos, si la presión manométrica es de 530 kilopascales. Entonces veamos la solución acá. Hay que tomar en cuenta la siguiente nota, dice la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. Por lo tanto, la presión absoluta va a ser la presión 1, ¿verdad? Es lo que me están indicando, más la presión 2, ¿verdad? Entonces, en total vamos a tener una presión absoluta de 631.3 kilopascales. Eso es lo que vamos a tomar como referencia. Entonces, acá tenemos los datos, tenemos presión 1, desconocemos el volumen 1, que es lo que queremos calcular, tenemos la presión 2 y tenemos el volumen 2. Muy bien. Ya con eso, pues identificamos la ecuación que vamos a utilizar, que en este caso es la número 2, que fueron de las ecuaciones que identificamos anteriormente, ¿verdad? Entonces acá solo tenemos que sustituir valores. Sustituyendo los valores, pues ya tenemos acá la presión 2 por el volumen 2 dividido la presión 1, ¿verdad? Acá vamos a eliminar kilopascales. La respuesta me va a quedar en centímetros cúbicos, ¿verdad? Ya al hacer la división, pues obtenemos que el volumen 1 es de 31.156.92 centímetros cúbicos. Esa es la respuesta que vamos a obtener. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso dice que tenemos un gas a 980 atmósferas de presión a 300 mililitros. Si la presión aumenta a 1880 atmósferas, ¿qué volumen de gas es el que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, le damos la solución y tenemos acá los datos, ¿verdad? Que me están identificando. En este caso lo que desconocemos es el volumen 2. Tenemos la presión 1, el volumen 1 y la presión 2. Muy bien, identifiquemos entonces la ecuación que vamos a utilizar, que sería la número 4. Entonces tenemos ahí ya identificada la ecuación, sustituimos datos. En este caso, pues vamos a eliminar atmósferas y la respuesta me va a quedar en mililitros. El volumen 2 va a ser equivalente a 156.38 mililitros. Recordemos que un mililitro es equivalente a centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces podemos identificar también como 156.38 centímetros cúbicos. Muy bien, les agradezco su atención. Muchas gracias.